Durante la cena de gala de la empresa, el jefe le entregó un anillo a mi esposa y la anunció como su nueva esposa. Y allí, delante de todos, sentí que el suelo se desvanecía. Me levanté y me fui sin mirar atrás, la vergüenza era suya, la decisión mía. Ella pensó que estaba empezando un nuevo capítulo, pero pronto descubrió que solo era un trofeo para su ego. Cuando el desprecio y la soledad se instalaron, solo quedó el arrepentimiento. Después de un tiempo, encontré un nuevo amor, alguien sencillo, leal y presente, que me enseñó que el amor no se pide, se construye. Cuando intentó acercarse, fui honesto, la perdoné, pero ya no había espacio para nosotros como pareja, solo como amigos. Y ahí fue cuando caí en la cuenta. No esperas que la traición venga de quien compartió tu cepillo de dientes, tus planes de futuro y los silencios de la madrugada. No imaginas que quien te miró a los ojos y te dijo, para siempre, cambiaría tu nombre por una sonrisa practicada, y el hogar que construyeron juntos por un símbolo de estatus. Yo tampoco lo imaginé. Pensé que éramos lo suficientemente fuertes, que estar juntos era todo lo que necesitábamos. Nunca fui perfecto, pero sí completo. Lo di todo. Estuve presente en los días buenos, en los malos y en los días en que solo un abrazo unía el mundo. Ella, poco a poco, empezó a no volver a tiempo, a reírse menos de mis chistes, a preocuparse menos por las pequeñas cosas que antes la hacían sonreír. No me di cuenta de que ya estaba perdiendo incluso antes de la traición. Lo que más me destruyó no fue la decisión que tomó esa noche, sino todo lo que había dejado de elegir durante días, meses, tal vez años. Ella dejó de elegirme, y solo me di cuenta cuando la última puerta se cerró con la palma de otra mano. La sala estaba llena, las luces del techo brillaban como si todo fuera perfecto, y el sonido de los cubiertos chocando contra las copas era casi poético, casi. La llamó al escenario con esa irritante confianza de quien cree poder hacerlo todo. Cuando tomó su mano y deslizó el anillo en su dedo, sentí que se me revolvía el estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de culpa, sino de orgullo. Sabía que yo estaba allí. Me miró, por un breve segundo, y dudó. Pero no se echó atrás. Decidió continuar. Eligió el brillo, la pose, la posición. Ya no me miró. Y yo tampoco. Simplemente me levanté, me alicé la chaqueta y me fui. No quedaba nada allí. Ni nosotros. Ni ella. Ni amor. Esa noche, el camino a casa se me hizo eterno. La ciudad entera parecía silenciosa, como si también hubiera perdido la fe en algo. Abrí la puerta y me quedé mirando el vacío de la sala como si fuera la primera vez que veía mi propia soledad. Y en ese silencio, me senté en el sofá, me quité el anillo y lo puse sobre la mesa. Sin lágrimas. Sin arrebatos. Solo un cansancio absurdo, como si hubiera estado cargando sola con el peso de un matrimonio que llevaba mucho tiempo muerto. Y tal vez así fuera. Era la única que no quería verlo. No me contactó en los días siguientes. Toda la empresa se enteró, por supuesto. Los chismes corrían por los pasillos. Alguien comentó que se veía diferente, más vanidosa, más elegante. Solo sonreí con una comisura de la boca. No era vanidad, era el disfraz de la culpa. La pose de arrepentimiento aún no asumida. Mientras ella disfrutaba de su nuevo rol como esposa del jefe, yo me hundía cada vez más en mí misma, intentando comprender qué había sucedido. Revisé fotos, viejas notas, promesas hechas en la penumbra. Me desgarré, buscando lugares donde podría haber sido menos, fallado, no escuchado. Pero no encontré suficientes defectos para justificar la traición. Lo que encontré fue rendición. Y la rendición, cuando es despreciada, no necesita explicación, necesita duelo. Me llevó meses volver a respirar con tranquilidad. Meses hasta que la imagen de ella sonriendo a su lado dejó de atormentarme en las noches en que la almohada aún olía a ella. Y solo después de mucho dolor, mucha terapia y mucho silencio, la vida me sorprendió. No con otra mujer perfecta, ni con una increíble historia de superación. Sino con alguien sencillo. Alguien que me escuchara. Que me mirara a los ojos con calma, sin prisa por sanar. Que no quisiera cambiar ni demostrarme nada. Solo quería estar allí. Presente.
De verdad. Al principio, me resistí. Todavía estaba herido, receloso de cualquier cosa que se sintiera como amor. Pero ella no me forzó, no me presionó. Esperó. Y un domingo cualquiera, mientras nos reíamos mientras derramábamos café en la cocina, me di cuenta de que estaba enamorado. No por lo que ella hizo por mí, sino por cómo me sentía siendo yo mismo con ella. Era amor sin esfuerzo, sin competencia, sin público. Era amor verdadero. Y fue en este nuevo amor que encontré la paz de nuevo. Comprendí que perdonar no significa reconciliación, y que perdonar a alguien no es un regalo para el otro, es un regalo para uno mismo. Cuando finalmente me contactó, no me sorprendió. Estaba escrito. Había estado dudando en sus decisiones, y la vida cobra un alto precio a quienes apuestan por el brillo y desprecian la calidez. Cuando se sentó frente a mí y dijo, me equivoqué, simplemente respiré hondo. Tenía los ojos pesados, la voz temblorosa. Y no sentí rabia. Solo un profundo arrepentimiento por todo lo que podríamos haber sido. Dijo que todavía me amaba. Que incluso extrañaba nuestros silencios. Que nada era igual, y que solo ahora comprendía el valor de lo que había perdido. La escuché. De verdad. No para replicar, ni para acusar, sino para cerrar el capítulo. Le dije que el perdón era real, pero que el amor ya no vivía en mí de la misma manera. Que ella era parte de mi historia, pero ya no de mi presente. Que quería que fuera feliz, pero lejos de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó tocarme la mano, pero la aparté con suavidad. Y por primera vez, vi en ella el dolor que antes solo existía en mí. El dolor de perder algo que nunca volvería a ser igual. Ella seguía intentando acercarse a mí otras veces. Siempre con cariño, siempre con un atisbo de esperanza. Pero el tiempo es implacable. Y el amor, cuando se siente profundamente herido, aprende a protegerse. La impactó cuando, una de las últimas veces, le pregunté con calma, si todavía te quisiera, quizá creería en nosotros. Pero hoy, solo te deseo paz. No respondió. Solo asintió y se alejó. Y yo me quedé. No con añoranza, sino con serenidad. Porque, al final, lo que ella destruyó me hizo construir algo mucho más grande, el amor propio. Lo que quedó de ella fue el vacío de lo que pudo haber sido. Y de mí, la enseñanza de que el amor verdadero no grita, no implora, no discute, se ofrece. Y si no lo aceptan, se va. Pero su historia, estaba lejos de terminar. Y cuando la vida decidió devolverle precisamente todo lo que le había dado al mundo, el dolor llegó sin público, sin glamour, y sin nadie con quien compartirlo. Creyó haber perdido a un esposo. Pero solo entonces comprendió que había perdido un amor que jamás regresaría. Y lo más cruel de todo, volvería a perder. Y esta vez, extrañaría verme sonreír por otra razón. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos la traición, exponemos abiertamente sus consecuencias, todas las historias son ficticias, pero están inspiradas en la realidad de quienes han sufrido, se han arrepentido o lo han perdido todo por una mala decisión. El objetivo es claro, demostrar que la traición no eleva a nadie, sino que lo destruye. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia, chocante, emocionalmente intensa y eso puede cambiar la forma en que ves el amor. Buena historia. Se conocieron una tarde cualquiera, una de esas en las que el mundo parece detenerse por unos instantes, solo para permitir que dos destinos se crucen. Lucas había ido a una pequeña librería del centro a buscar un regalo para su madre cuando se topó con Ana. Estaba sentada en el suelo, hojeando una novela vieja con ojos que parecían atravesar el tiempo. Fue un encuentro modesto, casi banal, pero con la fuerza de algo nacido en silencio pero que ya carga con el peso de la eternidad. Él se disculpó, ella sonrió, y en esa sonrisa había algo de hogar. La conversación comenzó allí, junto a la estantería de clásicos literarios, y continuó durante un paseo de 2 horas hasta la tarde. Ambos se asombraron de lo mucho que tenían en común, el amor por los detalles, el gusto por los cafés tranquilos y un deseo irreprimible de encontrar paz en un mundo tan ruidoso. Lucas, ingeniero civil, era práctico, observador y sensible de forma discreta. Ana era una analista administrativa, apasionada por la rutina y la estabilidad,
pero con un fuerte lado emocional que ocultaba bien detrás de su actitud decidida. Los primeros meses fueron una danza ligera y equilibrada, llena de descubrimientos. Salidas sencillas, cenas caseras, mensajes de texto intercambiados a ratos solo para recordarse mutuamente su presencia. Lucas estaba cautivado por la forma en que Ana colocaba los cubiertos en la mesa como si fuera un ritual sagrado, por el cuidado que ponía en cada pequeño detalle de la casa. Ana, en cambio, se sentía segura con él, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde poder quitarse la armadura sin miedo. Él era presencia. Él era constancia. El tipo de hombre con el que elegías estar, todos los días, incluso cuando la rutina te pesaba, incluso cuando no estabas seguro de qué estabas haciendo con tu vida. No había promesas exageradas. Había silencio compartido, risas los domingos por la mañana y un tipo de cariño que no necesitaba ser demostrado. Su relación creció con la solidez de las cosas bien cuidadas. Pronto, vivían juntos. Un apartamento modesto, pero que transformaron con sus propias manos. Cada rincón de la sala contaba una historia, cada pared pintada a la vez guardaba un recuerdo. Él cuidaba las plantas, ella organizaba la estantería. Discutían sobre qué cuadro poner en la pared de la sala y se reían cuando al final no elegían ninguno. Era el tipo de relación que parecía inquebrantable, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Hubo peleas, por supuesto. Como en toda relación. Pero ningún dolor quedó sin hablar, ninguna herida sin explicar. Aprendieron juntos. Sobre sí mismos. Sobre cómo amarse sin borrarse. Y sobre cómo equilibrar todo no siempre es fácil. Lucas era metódico. Le gustaba saber dónde estaban sus herramientas, llegar al trabajo a la misma hora todos los días y mantener una rutina organizada. Ana, en cambio, era más impulsiva. A veces olvidaba las fechas, otras la sorprendía con una cena especial un martes cualquiera. Esta diferencia nunca fue un problema, de hecho, era lo que enriquecía todo. Lucas admiraba su espontaneidad, y Ana se sentía protegida por la estructura que él aportaba. Con el tiempo, empezaron a construir no solo una casa, sino planes más amplios. Hablaban de niños en conversaciones tranquilas, siempre con una sonrisa en el rostro y los ojos llenos de esperanza. Ninguno parecía tener prisa, pero ambos sabían, este era el camino. El trabajo también los unía. Lucas era discreto, pero respetado por su trabajo. Ascendía gradualmente, con competencia y sin inmiscuirse en el trabajo. Ana era admirada por su dedicación. Era de esas empleadas que se ganaban la confianza de sus jefes por su eficiencia y por mantenerse firmes incluso bajo presión. Ambos estaban orgullosos el uno del otro. Lucas insistía en decirles a sus amigos que Ana era la mujer más inteligente que había conocido, y Ana hablaba de Lucas con el brillo en los ojos de quien sabe que ha encontrado a alguien excepcional. También compartían el sentido de la justicia, la ética laboral y la aversión a las malas prácticas que a veces impregnaban el ambiente corporativo. No se involucraban en chismes, no buscaban atajos y preferían el camino más difícil pero más limpio. Esto los llevó a apoyarse mutuamente, especialmente en momentos de frustración o agotamiento profesional. Su círculo social era pequeño pero valioso. Tenían pocos amigos cercanos, pero todos eran genuinamente unidos. La familia de Lucas siempre recibió con los brazos abiertos a Ana, y ella, a pesar de ser más reservada, se permitió conectar allí. Sus padres vivían en otra ciudad, y Lucas se aseguraba de acompañarla en cada visita. Entendía que, para Ana, la presencia era una forma de afecto más poderosa que las palabras, y esto la hacía entregarse cada vez más a la relación. Crearon sus propios rituales, pizza los sábados, películas malas con comentarios graciosos, viajes espontáneos en vacaciones. Todo era sencillo, pero lleno de significado. No había lujos ni exageraciones. Había verdad. Pero como en casi todas las historias reales, llegaron tiempos difíciles. Empezaron a verse menos. El trabajo empezó a absorberles más tiempo, y el cansancio parecía ocupar cada vez más espacio entre ellos. Lucas empezó a salir antes y a volver más tarde. Ana empezó a trabajar en proyectos más exigentes, con entregas que consumían sus fines de semana. El tiempo de calidad se convirtió en una excepción, y el silencio empezó a prevalecer. No era un silencio de ira, sino del agotamiento.
del miedo a abordar temas que pudieran generar conflicto. Empezaron a acostumbrarse a la distancia. Pero aún había cariño. Aún había cariño. Aunque fuera en pequeños gestos, en miradas rápidas. Era como si el amor siguiera ahí, pero debilitado por la rutina, por las exigencias, por la falta de descansos. A pesar de esto, no eran una pareja en crisis. Seguían haciendo planes. Hablaban de mudarse de apartamento, tal vez de comprar una casa. Seguían soñando, aunque en voz baja. Él seguía preparándole café por la mañana. Ella seguía dejando notas en la nevera con frases sencillas como, te quiero, tontita. Pero había algo diferente. Una tensión invisible que flotaba en el aire. De esas que nadie puede nombrar, pero que siente. Y, incluso sin darse cuenta, esta tensión empezó a moldear pequeños cambios. Una ausencia más larga por aquí, una respuesta más fría por allá. La intimidad empezó a dar paso a las formalidades. La espontaneidad se convirtió en esfuerzo. Y, poco a poco, los dos empezaron a vivir más juntos que juntos. Lucas seguía creyendo que era solo una fase. Estaba dispuesto a esperar, a persistir, a luchar. Nunca se rendía fácilmente, sobre todo por lo que había construido con tanto esmero. Ana, por su parte, parecía más distraída. Empezó a mirarse al espejo con más frecuencia, dejando la casa con un olor diferente y volviendo con la mirada perdida. Lucas lo notó, pero prefirió no preguntar. Pensó que era estrés. Que pronto pasaría. Que un fin de semana solo para ellos bastaría para que todo volviera a la normalidad. Pero los fines de semana estaban cada vez más ocupados por compromisos, reuniones sociales o necesito descansar. La cama que antes había sido un refugio se convirtió en un tabique. Los abrazos se volvieron más escasos. Los besos, más cortos. Y la conversación, cada vez más superficial. Aún así, Lucas insistió. Organizó una cena especial en casa un viernes por la noche. Preparó su plato favorito, puso su lista de reproducción favorita, encendió velas y puso la mesa. Ella llegó cansada, sorprendida, pero no emocionada. Se sentó, sonrió amablemente y le dio las gracias. Durante la comida, él intentó sacar temas ligeros, hablando de viajes, planes y cuanto la extrañaba más. Ella solo asintió, respondiendo con frases cortas. Dijo que todo estaba bien, solo que estaba cansada. Le prometió que las cosas mejorarían el mes siguiente, que solo necesitaba terminar algunos proyectos. Lucas le creyó. Porque quería creer. Y porque la seguía amando tanto como el primer día. Esa noche, al acostarse, la abrazó por detrás, como siempre. Ella tardó un poco en responder. Pero finalmente, le tomó la mano. Y fue suficiente para llenarlo de esperanza de nuevo. El problema es que demasiada esperanza puede cegar. Y Lucas, en ese momento, no vio que algo dentro de ella ya había cambiado. Que se abrían puertas en otro lugar. Y que el hogar que habían construido juntos comenzaba a derrumbarse silenciosamente, pieza a pieza, justo bajo sus pies. Aún no lo sabía, pero el amor que había alimentado tan profundamente estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera cruel e irreversible. Y una decisión momentánea, una elección hecha con los ojos cerrados, lo cambiaría todo. Para siempre. Las semanas posteriores a la cena que Lucas preparó estuvieron marcadas por un silencio extraño, casi ensordecedor, como si algo indescriptible pero poderosamente presente flotara en el aire. Ana se sumergió de nuevo en el trabajo, justificando cada ausencia con reuniones urgentes, plazos ajustados y objetivos abrumadores. Lucas, por mucho que intentara no sospechar, sentía el peso de una ausencia emocional cada vez más evidente. Ella estaba allí, pero distante. Su cuerpo compartía el mismo espacio, pero su alma parecía estar en otra parte. Era como mirar a alguien a quien amas profundamente y darte cuenta de que, aunque físicamente presente, esa persona ya no te ve como antes. Pequeños detalles empezaron a llamar su atención, el móvil que antes había dejado sobre la mesa ahora estaba cuidadosamente guardado, boca abajo, con las notificaciones desactivadas. Los mensajes se volvieron discretos, las sonrisas por teléfono, más contenidas, y las horas comenzaron a extenderse más de lo normal. Al principio,
quiso creer que era solo el peso de la rutina, que pronto pasaría, que tal vez simplemente estaba pasando por un momento difícil. Pero la intuición susurró en el fondo de su mente, insistente, como una advertencia que se negaba a ser ignorada. Lucas empezó a observar más. Intentó no entrometerse, no ser invasivo, pero algo en su interior ya no se conformaba con explicaciones vagas. Siempre había sido un hombre confiable, pero la confianza, cuando se hiere, se convierte en cautela. Y la cautela, en vigilancia. Ana, en cambio, parecía ajena a este cambio. Mantenía una fría amabilidad, como si cumpliera un rol sin involucrarse. Sus palabras eran mesuradas, sus gestos programados. Su espontaneidad había muerto, pero fingía que aún existía. Cuando Lucas le preguntaba qué tal le había ido el día, ella respondía, estuvo liado, pero todo bien, y cambiaba de tema. Cuando él sugería un viaje para dos para reconectar, ella decía que no podía tomarse un descanso, que las cosas eran demasiado complicadas en el trabajo. Él la creyó, o al menos lo intentó. Porque creer dolía menos que enfrentarse a la dura realidad que se desplegaba lentamente ante él. La rutina doméstica cambió sutilmente. Los horarios ya no cuadraban como antes. La cena, antes un momento para los dos, se convirtió en una comida solitaria. La serie que veían juntos ahora acumulaba episodios que él no había visto. Los fines de semana, antes sagrados para estar juntos, se llenaron de eventos de empresa, reuniones con el personal de la oficina, o simplemente, necesito descansar solo. Lucas seguía preparándole el café todos los días, pero empezó a dejarlo en la mesa en silencio, sin esperar ya un beso de agradecimiento ni una mirada de «estamos bien». Y Ana, día tras día, se distanciaba más. Había un brillo diferente en sus ojos, una inquietud que no encajaba con la mujer que él había conocido. Era como si siempre estuviera pensando en otro lugar, otra persona, otra vida. Hubo un día en particular en que todo pareció desmoronarse por dentro. Se había arreglado más de lo habitual para una reunión fuera de la oficina, algo inusual en su puesto. Llevaba un vestido nuevo, un perfume más llamativo y un maquillaje poco común entre semana. Lucas la observaba desde la puerta, apoyado en el marco, sin decir nada. Simplemente observaba la escena como si presenciara una despedida velada. Ella lo miró, sonrió con la sonrisa ensayada y dijo que necesitaba impresionar a un nuevo socio. Él asintió, le deseó suerte y la vio marcharse. Esa noche, llegó tarde y, por primera vez, no se disculpó. Entró, se quitó los zapatos, fue directa al baño y luego a la cama, sin mirarlo a los ojos. Lucas pasó horas despierto, mirando al techo, sintiendo que algo, en efecto, había cambiado para siempre. A pesar del creciente dolor, intentó mantener su dignidad. No cuestionó, no indagó, no acusó. Esperó, quizás en el fondo aún deseando que ella regresara por sí sola. Pero el silencio entre ellos se volvió insoportable. Ciertas palabras no dichas cargan con el peso de 1000 verdades. Ciertas miradas desviadas duelen más que los gritos. La relación ya no era un intercambio, era un monólogo, donde solo él insistía en mantener vivo algo que ella claramente ya había dejado morir. Su ausencia comenzó a doler en lugares que ni siquiera sabía que existían. No era solo la pérdida del amor, era su propia identidad, su propio sentido de valía, erosionado por la duda y el abandono emocional. El entorno a su alrededor también empezó a dar señales. Sus compañeros de trabajo hacían preguntas sutiles, algunos amigos de ella parecían incómodos al verlo, como si supieran algo que él desconocía. Hasta que un día, recibió una invitación en su correo electrónico personal. Era para la cena anual de la empresa, un evento formal pero celebrado donde los empleados llevaban a sus parejas y se homenajeaba a altos funcionarios. Ana mencionó brevemente el evento, diciendo que sería agradable que asistiera. La frase sonó extraña, casi formal. Dudó, pero decidió ir. No por ella, sino por sí mismo. Necesitaba comprobar con sus propios ojos lo que su instinto le había estado gritando durante tanto tiempo. La noche del evento, se vistió con su mejor traje, se peinó con esmero y llegó puntual. El salón estaba iluminado con tonos dorados y elegantemente decorado. Música suave de fondo, tintineaban las copas y las risas resonaban en los rincones. Al entrar, vio a Ana de lejos.
Estaba despampanante, rodeada de gente importante de la empresa, riéndose de algo que alguien decía. Al verlo, sonrió formalmente y se acercó a él. Le dijo que se alegraba de su llegada, se ajustó el collar y lo condujo a una mesa. Durante los primeros minutos, todo parecía normal, o al menos disimulado. Pero Lucas se fijó en demasiados detalles, como evitaba el contacto visual prolongado, su inquietud, sus constantes miradas hacia la puerta principal. Pasó el tiempo y comenzó la ceremonia de honores. El director de la compañía subió al escenario, bromeó sobre el año difícil, agradeció al equipo y habló de los logros. Hasta que, en un momento dado, hizo una pausa y miró al público con una amplia sonrisa. Dijo que, además de celebrar su trabajo, también quería compartir una noticia personal que lo hacía muy feliz. Todos guardaron silencio. Lucas sintió un escalofrío en el estómago, como si algo le advirtiera de un impacto inminente. El director llamó entonces a Ana por su nombre, extendió la mano y la invitó al escenario. Ella dudó un segundo, miró a su alrededor y luego se acercó. Toda la sala los observó. El director le tomó la mano firmemente y, con una mirada orgullosa, anunció ante todos: con gran alegría les comparto que nos comprometemos. El público aplaudió. Ana intentó sonreír, pero el gesto no le llegó a los ojos. Lucas, sentado, permaneció inmóvil. La sangre le abandonó el rostro, los sonidos se apagaron, como si estuviera bajo el agua. La imagen de ella en el escenario, con un anillo que él nunca había visto, junto a otro hombre, ante decenas de testigos, era la fotografía más cruel de un final que él no había autorizado. Ella sabía que él estaba allí. Lo sabía. Y, sin embargo, eligió hacer de ese momento una confirmación pública de la traición. Fue el golpe final. La ruptura definitiva entre lo que habían sido y lo que nunca volverían a ser. Se levantó, sin prisa, sin fanfarrias, se alisó la chaqueta y se fue. No miró atrás. La vergüenza era suya. La decisión, suya. En la fría acera, con el ruido apagado de la fiesta de fondo, respiró hondo y caminó hacia la nada. No lloró. No explotó. Simplemente caminó. Como quien carga con el dolor de un amor despechado hasta que no queda nada. Dentro de él, algo se cerraba para siempre. Pero lo que Ana no sabía era que este sería solo el primer paso de un camino del que nunca regresaría. Y lo que tampoco sabía, era lo que estaba por venir. El apartamento estaba en silencio, el mismo silencio que había precedido al final durante meses, pero que ya no dolía. Lucas estaba sentado a la mesa con una taza de café medio vacía, con la mirada fija en la pantalla del móvil, revisando lentamente los mensajes antiguos que aún no se había atrevido a borrar. Ya no era añoranza, sino una curiosidad melancólica por la causa de que todo se derrumbara así. Desde la cena de empresa, no había contactado con Ana, y ella tampoco había hecho ningún esfuerzo por contactarlo. Había una distancia cimentada por una traición pública y cruel, y por una dignidad que él, incluso hecho pedazos, se negaba a perder. Pero entonces, una mañana sin previo aviso, sonó el timbre. Cuando abrió, era ella. Sola, sin anillo, sin maquillaje, con los ojos hundidos y una expresión que mezclaba el arrepentimiento con algo aún más profundo, un vacío que ya no sabía cómo ocultar. Él no dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarla entrar. Ana entró en la sala como si cargara con dificultad, mirando a su alrededor como si esperara encontrar rastros de sí misma allí, pero todo había cambiado. La estantería estaba reorganizada, los cuadros se habían movido y sobre la mesa había flores que nunca compraría. Se sentó lentamente y, tras unos segundos de silencio que parecieron un duelo prolongado, finalmente habló. Dijo que no estaba allí para disculparse, o solo para disculparse, sino para decir la verdad. La verdad que ella misma había tardado en afrontar. Lucas se cruzó de brazos, se reclinó en su silla y esperó. No había ira en sus ojos, sino un cansancio silencioso, como alguien que ha superado el dolor pero aún merece escuchar por qué existía. Ana dijo que, en los primeros meses tras iniciar su relación con el director de la empresa, creyó entrar en una nueva etapa, más madura, más libre. Se sintió validada, elogiada, ascendida y, por un tiempo, confundió todo eso con amor. Pero pronto se dio cuenta de que había dejado de ser una socia para convertirse en un adorno.
Una pieza decorativa junto a un hombre que necesitaba ejercer poder en todos los ámbitos, incluida su vida personal. Sus conversaciones no eran más que acuerdos, las cenas se convertían en reuniones y el cariño en meros gestos planificados para guardar las apariencias. Fue entonces cuando Ana empezó a verse desde fuera, como si observara una versión de sí misma que no reconocía. Ya no tomaba sus propias decisiones, ya no podía irse sin avisar, ya no era escuchada ni realmente deseada. Era, como decía en voz baja, un trofeo. Lucas escuchó sin interrumpir, pero su expresión comenzó a cambiar poco a poco. Entrecerró la mirada, tensó la mandíbula y su respiración se volvió más pesada. Había algo en sus palabras que sonaba a algo más que simple arrepentimiento. Había una inquietud que delataba que esto no era todo. Y entonces bajó la mirada, como si el momento siguiente requiriera más coraje que cualquier otro. Dijo que necesitaba contarle lo que el director le había revelado 2 semanas después de la cena de la empresa, la misma en la que la anunciaron como su prometida. Lucas permaneció en silencio, pero sintió una opresión en el pecho como si estuviera a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo de nuevo, no de dolor, sino de perspectiva. Ana reveló entonces, con la voz entrecortada, que el hombre por el que había intercambiado su vida juntos nunca la había amado. Que todo, absolutamente todo, había sido parte de un plan urdido por la vanidad, por una necesidad enfermiza de imponerse. Explicó que, meses antes de acercarse a ella, el director descubrió que Lucas había rechazado un ascenso para evitar verse envuelto en turbias políticas internas de la empresa. Esto le hacía admirarlo, pero también le incomodaba el respeto que Lucas recibía de sus compañeros, incluso sin tener que imponerse. Ana, sin saberlo, se convirtió en un peón en este juego. El director comenzó a cortejarla, no solo por interés propio, sino como una forma simbólica de ganarse a Lucas por algo que no podía controlar, el amor. La revelación golpeó a Lucas como un puñetazo. Saltó de la silla y caminó hacia la ventana como si necesitara aire, como si necesitara alejarse de esa información para no explotar. Regresó despacio, miró a Ana a los ojos y preguntó, ¿lo sabías? Con lágrimas en los ojos, ella respondió que no. Que solo lo descubrió cuando estaba demasiado involucrada, después de haberlo dejado todo atrás, cuando ya no podía volver atrás. Dijo que intentó negarlo, que pensó que era solo paranoia, pero el propio director lo confirmó, en un momento de furia al acusarla de ya no estar a la altura de ser su esposa. Dijo que solo era una elección conveniente para conseguir a la que nunca podría conquistar. Lucas guardó silencio durante largos segundos. Era como si todo en su interior necesitara reorganizarse. Esto no era solo una traición al amor. Era una traición a su humanidad, a su dignidad, a su valor como hombre, como profesional, como ser humano. La mujer que amaba con todo su corazón se había convertido en una herramienta en manos de un hombre egocéntrico y cruel. Y ella, sin saberlo, lo había permitido. Ana lloraba ahora. No solo de arrepentimiento, sino de vergüenza. Vergüenza por haberse dejado engañar, por haber lastimado a alguien que solo la amaba a ella, y por haber sido manipulada con tanta frialdad. Lucas volvió a sentarse, pero ahora su mirada era diferente. Ya no había dolor, ni ira, solo una claridad brutal. Dijo que ahora lo entendía todo. Que entendía cada mirada, cada partida, cada disculpa. Y que, aunque el perdón ya le había sido concedido, ya no había espacio para reconstruir nada. Porque el amor que sentía por ella murió en el momento en que se dio cuenta de que se había dejado arrebatar sin resistencia. Dijo que la perdonaba de verdad, no como un discurso bonito, sino como alguien que necesitaba dejar atrás el pasado para seguir adelante en paz. Pero ella tendría que aprender a vivir con la culpa. Porque él ya no era suyo. Y nunca volvería a hacerlo. Ana intentó explicarse, diciendo que no sabía cómo escapar de esa trampa, que le daba vergüenza siquiera enfrentarlo, pero que necesitaba decir la verdad, aunque no cambiara nada. Lucas le dio las gracias. Le dijo que había hecho lo correcto, tarde, pero aún así necesario. Y entonces, con una calma devastadora, dijo que estaba enamorado de nuevo. De alguien sencillo. Alguien que no necesitaba demostrarle nada al mundo, que simplemente elegía amar, cada día, con sinceridad. Y que ahora, cuando miraba a Ana, ya no veía a la mujer que había amado,
veía el recuerdo de un error que no era solo suyo, sino también suyo, por haber ignorado las señales, por haber persistido donde ya no había reciprocidad. No sabía qué decir. Se le ahogó la voz en la garganta, y las lágrimas que había contenido se convirtieron en sollozos. Se levantó, agarró su bolso y caminó hacia la puerta con pasos temblorosos. Antes de irse, se giró una última vez y le dijo que esperaba que fuera muy feliz. Lucas solo sonrió levemente y respondió, «Ya lo soy». Y entonces la puerta se cerró, no solo sobre la casa, sino sobre todo un ciclo de dolor, dudas y promesas incumplidas. Pero lo que Lucas aún no sabía, era que el destino a veces reserva encuentros inesperados con el pasado, no para reabrir heridas, sino para demostrar cuánto han sanado. Y que este reencuentro, pronto, ocurriría en un lugar tan improbable como definitivo. Habían pasado 2 meses desde aquella última conversación en el apartamento. Desde la tarde en que Ana se fue y la puerta se cerró tras ella con el peso de un capítulo cerrado. Lucas no la había vuelto a buscar. Ni por curiosidad ni por añoranza. La herida ya no sangraba. Lo que quedaba ahora era una cicatriz limpia, que no requería explicación, solo respeto. Su corazón, lejos de estar entumecido, latía con otra frecuencia. Una nueva ligereza se apoderó de sus días, como si hubiera redescubierto el placer del silencio bien acompañado, de los gestos sencillos y del cariño verdadero. Y esta nueva etapa tenía un nombre, una sonrisa y una presencia, Isabela. Isabela no era una mujer que impresionara con lo que decía, sino con lo que callaba. Tenía un carácter tranquilo pero firme, una mirada atenta y una energía ligera, de esas que hacen que cualquier espacio se sienta como un hogar. Se conocieron sin pretensiones, en una feria local donde Lucas fue a comprar un regalo para su sobrina. Ella estaba detrás del puesto de cerámica artesanal, vendiendo piezas hechas a mano, con marcas de imperfección que las hacían únicas. Hablaron brevemente, pero lo suficiente como para que él quisiera volver la semana siguiente. Y lo hizo. 1, 2, 3 veces. Hasta que un día, ella le trajo café y pan con queso, y hablaron durante horas. Lo que floreció no fue un romance inmediato, sino una conexión. Isabela no hizo demasiadas preguntas, no sondeó su dolor, simplemente existió a su lado, ofreciéndole compañía sin exigencias y escuchando sin juzgar. Y Lucas, acostumbrado a un amor que exigía pruebas constantes, encontró en su sencillez un lugar seguro para comenzar de nuevo. Empezaron a verse con frecuencia. Empezaron a cocinar juntos, a dar paseos sin rumbo por la noche, a reírse de tonterías. Había algo entre ellos que prescindía de promesas, porque todo se sentía en la práctica. Era el tipo de amor que no requería grandes gestos, sino que se afirmaba con constancia. Lucas volvió a sonreír con los ojos, a interesarse por los detalles, a respirar aliviado. E Isabela, aún sin conocer toda su historia, percibió en su silencio algo que respetaba, alguien que había amado, había sido herido y ahora decidía amar con más sinceridad. Él, a su vez, ya no sentía el peso del pasado, solo sentía gratitud por haberlo superado. El apartamento ya no le recordaba a Ana. Los objetos habían cambiado, los olores también. Y en la mesa del salón, ahora, siempre había flores frescas, que Isabela colocaba cada miércoles, como una nueva tradición. Un día, durante un paseo por el parque, Isabela le dijo a su madre que era su cumpleaños y que quería que Lucas la acompañara a almorzar en familia. Él aceptó, con calma, sin dudarlo. Conocer a su familia parecía un paso natural para alguien que ya había decidido que el amor podía renacer sin miedo. El domingo siguiente, se vistió con cuidado, eligió una camisa clara, compró una botella de vino y fue a su encuentro. El almuerzo tuvo lugar en una casa sencilla, con el aroma de la comida preparada con cariño y las risas a carcajadas llenando la habitación. Lucas fue recibido como si ya perteneciera allí. Charló con sus tíos, ayudó a servir el postre, jugó con los niños. Y en medio de esa ruidosa normalidad, algo en él sanó definitivamente. Ya no pensaba en Ana. Ni como dolor, ni como anhelo, ni como vacío. Ahora era un recuerdo cerrado, y todo lo que veía allí era el presente. Un presente ligero, honesto y posible. Pero el destino, en su silenciosa ironía, aún le tenía reservado un último encuentro. No para reabrir heridas, sino para sellar de una vez por todas lo que necesitaba ser sellado.
La semana siguiente, Lucas fue invitado a hablar en un seminario técnico. Era un evento importante en su campo, y aceptó con entusiasmo. Al llegar al lugar, tras preparar su presentación, fue recibido por un coordinador del evento, quien le explicó que compartiría panel con otros 2 invitados. Cuando mencionaron sus nombres, se quedó paralizado. Uno de ellos era el director de la empresa donde él y Ana trabajaban. El mismo hombre detrás de todo el esquema de manipulación que destruyó su matrimonio. Lucas no supo cómo reaccionar, pero no dejó que eso afectara su compostura. Subió al escenario, habló con firmeza, respondió preguntas y fue aplaudido. Y cuando llamaron al otro ponente al panel, sus miradas se cruzaron. El director, ahora visiblemente mayor, evitó el contacto visual directo. Parecía incómodo, como si fuera plenamente consciente de lo que había hecho. El ambiente se tensó, pero Lucas mantuvo su elegancia. Saludó al público, mantuvo la compostura y, al final del evento, se le acercaron sus colegas, quienes lo felicitaron por su claridad y competencia. Cuando estaba a punto de marcharse, oyó una voz familiar a sus espaldas. Era Ana. Había asistido al evento. Se veía cansada, demasiado delgada, y sus ojos estaban marcados por profundas ojeras. Sonrió vacilante, como si dudara de su derecho a estar allí. Lucas se quedó allí, observándola unos segundos, hasta que ella se acercó y le preguntó si podían hablar. Él asintió y caminaron hacia una zona al aire libre con menos gente. Ana respiró hondo y empezó diciendo que sabía que él estaba bien, que había oído que tenía otra relación y que esperaba sinceramente que fuera feliz. Lucas simplemente observaba. Continuó diciendo que había intentado seguir adelante con su compromiso, pero no había podido. Que su relación con el director terminó semanas después de aquella noche en el evento. Y entonces, con la voz entrecortada, reveló que había vuelto a vivir con sus padres, había dejado su trabajo y estaba intentando rehacer su vida lejos de todo eso. Lucas simplemente dijo que esperaba que ella pudiera superarlo. Que merecía paz, como cualquier ser humano, pero que él ya no formaba parte de su camino. Ana entonces dijo que, a pesar de todo, necesitaba estar agradecida. Que solo cuando lo perdió todo comprendió quién era realmente sin las apariencias, sin las posturas, sin los disfraces. Y que, por muy doloroso que fuera admitirlo, él era el único amor verdadero que había tenido. Lucas respiró hondo, la miró con ternura y respondió, creo en ti. Pero saber que alguien me amó de verdad no es razón suficiente para que regrese. Porque el amor no es solo un sentimiento. Es una elección. Y tú elegiste otro camino. Y yo elegí el mío también. Ana asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Dijo que lo entendía, y que ahora solo quería que él supiera cuánto lo sentía. Lucas, con una leve sonrisa, dijo, yo también lo siento. Pero hoy, lo que más siento, es gratitud por haber pasado por esto y haber sobrevivido siendo quien soy. Contuvo las lágrimas y se despidió con la mano. Lucas la vio alejarse, sin dolor, sin ira, solo con una sensación nueva y poco común, liberación. Esa noche, acostado junto a Isabela, con su cabeza sobre su pecho y su respiración tranquila llenando la habitación, supo que había triunfado. No porque hubiera encontrado otro amor, no porque hubiera dejado de sentir, sino porque había enfrentado lo peor que alguien puede experimentar emocionalmente, y aún así conservaba su verdadera esencia. La vida le había recompensado con algo aún más grande que la justicia, la paz. Y en ese silencio sereno, ya no había espacio para el pasado. Solo existía el ahora. Y el ahora era todo lo que necesitaba. La mañana siguiente llegó silenciosa, como si el mundo respetara el cierre que la noche anterior finalmente había sellado. Lucas se despertó temprano, no por insomnio ni inquietud, sino porque su cuerpo ya se había acostumbrado a la paz. Isabela seguía dormida, acurrucada bajo la sábana blanca, con el cabello extendido sobre la almohada, el rostro sereno, la mirada de quien no exige presencia, sino que la acoge. La observó unos minutos en silencio, no con la urgencia de quien teme una pérdida, sino con la gratitud de quien reconoce un encuentro excepcional. Se levantó en silencio, preparó café y abrió la ventana, dejando que la suave luz inundara la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de revisitar el pasado ni de preguntarse qué habría pasado si todo hubiera sido diferente.
Una aceptación madura se apoderó de él, la conciencia de que ciertas pérdidas son fundamentales para que la vida nos reubique, aunque el camino sea arduo y esté lleno de curvas dolorosas. Y aunque el reencuentro con Ana trajo consigo un peso emocional innegable, lo que quedó fue la confirmación de que las elecciones hechas con verdad y responsabilidad conducen, tarde o temprano, a la libertad. Durante esa semana, Lucas volvió a la rutina. En el trabajo, los proyectos fluían con fluidez, y el reconocimiento que antes había permanecido en silencio ahora se manifestaba en miradas respetuosas, invitaciones a liderar iniciativas y elogios discretos. Pero no era la validación profesional lo que lo conmovía, sino saber que, incluso frente a todo lo vivido, había logrado mantenerse ético, recto y fiel a sus propios valores. Con Isabela, todo parecía ir a otro ritmo. No había promesas ensayadas, solo acciones constantes. Ella no lo presionaba para obtener respuestas inmediatas sobre el futuro, sino que construía el presente con tanta constancia que el futuro parecía inevitable. Los pequeños hábitos se convirtieron en parte de su rutina: cenas improvisadas con vino barato y música clásica, paseos por la ciudad al atardecer, conversaciones que se prolongaban toda la noche sobre absolutamente nada y todo a la vez. Y en estas pequeñas repeticiones, Lucas se encontró redefiniendo su propio concepto del amor, ya no basado en la entrega absoluta y la idealización, sino en la presencia real, en compartir emociones que no requieren esfuerzo para existir. Mientras tanto, Ana seguía un camino diferente. Había dejado la empresa para siempre, optando por algo que la sacara del atolladero en el que se había estancado. Empezó a trabajar como maestra sustituta en una escuela de barrio, algo que nunca antes había considerado, pero que de alguna manera le devolvió el sentido de su vida. El lujo, la intensa vida social, las elegantes invitaciones, todo se había desvanecido, y con esta ausencia, redescubrió silencios que antes llenaba de distracciones. Al volver a vivir con sus padres, reaprendió a pedir ayuda, a escuchar consejos, a reconocer los límites que había ignorado durante años. El nombre de Lucas surgía con frecuencia en sus pensamientos, pero ya no como una posibilidad, sino como un recuerdo. Sabía que no había vuelta atrás. El reencuentro fue definitivo no por las palabras pronunciadas, sino por todo lo que ya no era necesario decir. Aún así, había en ella una necesidad de redención que iba más allá de su perdón. Era una urgencia por no convertirse en rehén de la versión de sí misma que causó todo esto. Por eso, se dedicó con celo a su nueva realidad, incluso sin glamour, incluso sin aplausos, buscando reconstruir su propio valor. Mientras tanto, Lucas recibió una invitación inesperada: sería homenajeado por una asociación profesional por su trayectoria ética y sus aportaciones técnicas. El evento sería formal, pero alejado del brillo corporativo que tan a menudo representaba falsas apariencias. Dudó unos días, debatiendo si aceptar o si simplemente reabriría espacios que prefería dejar cerrados. Fue Isabela quien lo animó, sin presionarlo. Simplemente le dijo que merecía ser reconocido no por lo sufrido, sino por todo lo que seguía siendo, incluso ante el dolor. Él sonrió, la abrazó y confirmó su presencia. La ceremonia se llevaría a cabo en un pequeño auditorio, rodeado de colegas del sector, exprofesores y profesionales admirados. Era una celebración del verdadero mérito, no del estatus. Y esa noche, al subir al escenario para aceptar el homenaje, Lucas miró al público y vio rostros familiares, algunos del pasado, otros del presente, y se sintió completo. No era orgullo, era serenidad. Tras el evento, mientras charlaba con algunos colegas, fue sorprendido por una de las coordinadoras del seminario anterior, la misma que semanas antes había mencionado la presencia de Ana. Se acercó, elogió su discurso y, con expresión cautelosa, le dijo que Ana le había dejado algo. Era un sobre. Dentro había una carta manuscrita. Lucas no la leyó, simplemente la guardó con cuidado en su bolsillo. Más tarde, en casa, con Isabela ya dormida, abrió la carta. Las palabras, escritas con letra firme, comenzaban concisas. Ana relataba no solo su arrepentimiento, sino también los detalles de cómo había sido manipulada emocionalmente, las veces que intentó irse sin éxito, y cuánto tiempo le llevó darse cuenta de que había perdido mucho más que una relación, se había perdido a sí misma. Pero lo que más le conmovió fue un pasaje donde decía que, a pesar de todo, agradecía que él no hubiera correspondido a su dolor con destrucción. Que su amor por ella, incluso roto, había sido el ancla que la había salvado de hundirse por completo. Y que,
por paradójico que parezca, fue su ausencia la que le enseñó el valor de su presencia. Lucas la leyó hasta el final, selló el sobre y guardó la carta en una caja, junto con otros recuerdos que ya no necesitaban ser revividos, pero que merecían respeto. Al día siguiente, caminando de la mano con Isabela por el mercado donde todo empezó, sintió algo diferente. Ya no era el alivio de haber superado la adversidad, sino la plenitud de haber crecido. Al pasar junto al puesto de cerámica, ella sonrió y comentó sobre un nuevo modelo que pretendía crear. Él escuchó atentamente, sugirió y rió con él. Y en medio de la conversación, Isabela se detuvo, lo miró a los ojos y dijo, no sé todo lo que has pasado, pero el hombre que conozco hoy, es alguien que no ha perdido la fe en el amor. Lucas sonrió, no por fuera, sino por dentro. Esa frase fue, para él, la conclusión de un ciclo que durante tanto tiempo pareció desesperanzado. Y en ese momento, comprendió que perdonar a alguien no es abrirle la puerta para que regrese, es cerrar la puerta por donde solía entrar el dolor. Los días siguientes siguieron encajando como piezas de un nuevo rompecabezas, con colores más suaves y líneas más definidas. La vida no se había vuelto perfecta, pero sí honesta. Y eso era más que suficiente. Sin embargo, incluso con todo resuelto, aún flotaba una sutil pregunta en el aire, una pregunta que Lucas no podía responder del todo, pero que comenzaba a tomar forma: ¿qué hacemos ante alguien que nos ha causado tanto, pero que ahora es solo una sombra de lo que fue? ¿Cómo lidiamos con el dilema entre la compasión y la preservación? ¿Y si un día, en una situación inesperada, Ana realmente lo necesitara, no como amor, ni como esposo, sino como ser humano? Él no lo sabía. Solo sabía que el amor con el que ahora vive no lleva cadenas, sino alas. Y que para seguir adelante con ligereza, a veces debemos soltar incluso lo que una vez dolió. Y así fue como Lucas comprendió que la mayor victoria no era superar la traición. Era aprender a amar sin perderse, a perdonar sin ser anulado y a empezar de nuevo sin tener que borrar lo sucedido. Porque el pasado no necesita ser olvidado. Solo necesita dejar de ser una prisión. Y en ese camino donde todo parecía desmoronarse, descubrió que lo más difícil de reconstruir no era reconstruir la casa, ni la rutina, ni la confianza. Era reconstruirse a sí mismo. Y lo logró. Pero aún quedaba una última decisión por tomar, una última escena por desarrollar, y no llegaría con drama ni con lágrimas, sino con la claridad de quien, incluso herido, ha decidido volver a estar completo. El último viernes del mes, una invitación inesperada llegó al buzón de Lucas. Era sencilla, un sobre beige con una caligrafía familiar, sin remitente, solo su nombre cuidadosamente escrito. Dentro, una tarjeta con detalles en azul claro y letra pequeña decía: inauguración del nuevo Centro Comunitario de Arte y Educación, sábado, 17 horas. Su presencia marcará la diferencia. Debajo, una pequeña nota manuscrita dejaba claro quién la había enviado: Ana. La había firmado con una sola palabra: gratitud. Lucas se tomó unos minutos para procesar el contenido. Era como si el pasado le volviera a pedir que presenciara el desenlace de un nuevo camino que ya no incluía el dolor que una vez los unió. Por unos segundos, consideró ignorarla, desechar la invitación y seguir adelante con sus planes. Pero algo dentro de él, quizá por madurez o simplemente por un cierre simbólico, decidió que ir sería más que correcto, sería necesario. No por ella, sino por él mismo. Al llegar al lugar al día siguiente, sintió el impacto de la simplicidad transformadora del proyecto. El espacio era amplio, pintado de colores brillantes, con murales hechos por niños y adolescentes. Voluntarios de diferentes orígenes se mezclaban entre libros, pinceles, cuadernos e instrumentos musicales. El cuidado puesto en cada detalle era evidente. No era algo grandioso en escala, pero sí inmenso en significado. Allí, donde antes solo había ruina emocional, Ana había reconstruido algo colectivo. Ya no se trataba de limpiar su nombre ni redimir su imagen, se trataba de devolver al mundo una versión de sí misma que tal vez había olvidado que existía. Cuando lo vio, caminando tranquilamente entre los niños, no se apresuró a recibirlo. Mantuvo la distancia, respetuosa, y simplemente lo saludó con una sonrisa contenida. Lucas respondió con la misma ligereza, sin tensión, sin el peso del pasado sobre sus hombros. Fue como si ambos finalmente comprendieran que ya no necesitaban explicar nada. Lo que había sido ya no era.
Lo que importaba ahora era lo que aún se podía construir desde allí, pero cada uno por su cuenta. Después de un rato, se acercó a él. Le preguntó si quería ver las habitaciones interiores. Él aceptó, y caminaron en silencio por los pasillos recién pintados. Al llegar a una sala de lectura, Ana se detuvo y lo miró con ojos más serenos que la última vez. Dijo que todo allí había sido resultado de su decisión de dejar de mirar atrás. Que el dolor había sido largo, pero necesario, porque a veces la única manera de reencontrarse es perderse por completo. Lucas, escuchando atentamente, no la interrumpió. Cuando terminó, él simplemente respondió que se alegraba de verla bien y que reconocía el coraje que requería transformar el dolor en servicio a los demás. Pero reiteró que su viaje como pareja había terminado, y que estaba en paz con eso. Ella asintió, respiró hondo y dijo algo que lo tomó por sorpresa: esa mujer que te hizo daño, murió. Y tuve que enterrar cada parte de ella en mí para llegar aquí. Fue un momento de honestidad pura, sin romanticismo, sin súplicas. Solo verdad. Lucas simplemente respondió con una mirada firme, casi paternal, que lo dejó claro: la creía. Pero eso no significaba que aún hubiera espacio en su vida. Extendió la mano y ella la apretó. Y en ese gesto, sin un abrazo, sin emoción exagerada, se cerraron todos los cabos sueltos. Todo lo que aún podía quedar abierto entre ellos, en ese momento, se disolvió en el respeto mutuo de dos que una vez estuvieron completos juntos, pero que ahora permanecían completos por separado. En los días siguientes, Lucas compartió con Isabela lo sucedido. Habló de la visita al centro, de la conversación, de la sensación de cierre definitivo. Ella escuchó atentamente, sin un rastro de celos, sin inseguridad. Solo con la atención de quien conoce su propio lugar en el presente del otro. Y cuando terminó, ella simplemente dijo: me alegra que hayas ido. Cerrar un ciclo con la verdad es más raro de lo que parece. Y mereces sentirte ligera. Lucas la abrazó con ternura y, una vez más, supo que había tomado la decisión correcta. No por reacción al pasado, sino por genuina afinidad con el presente. La semana siguiente, la pareja fue invitada a una reunión entre los voluntarios del proyecto. Ana no los invitó directamente, pero alguien en común sí, y Lucas sintió que ya no había razón para evitar el lugar. Todos estaban allí por un propósito mayor. Y en ese ambiente, lleno de risas, actividades artísticas y gente entregada al bien común, todo lo que les parecía pesado empezó a desvanecerse. En un momento más privado, mientras Isabela charlaba con otras mujeres del proyecto, Lucas y Ana permanecieron juntos un breve instante, observando una actividad de pintura dirigida por niños. Sin mirarlo directamente, Ana comentó: te ves más ligero, más completo. Y Lucas respondió, con una leve sonrisa: es que ahora no tengo que demostrarle nada a nadie. Ni siquiera a mí mismo. La respuesta no se trataba solo del presente, sino de un silencioso ajuste de cuentas con el pasado. Su relación, antes cargada de tensión, pasión, dolor y orgullo, era ahora solo un punto en el tiempo, un marcador de lo que una vez fue y ya no es. Ana, por su parte, pareció comprender finalmente que su reconstrucción ya no dependía de él. Y que la mujer que ahora guiaba a niños, enseñaba arte y promovía la educación era alguien que nació de la ruina, pero eligió florecer. De camino a casa en coche, Isabela le preguntó si estaba bien. Lucas sonrió, miró por la ventana unos segundos y luego respondió: nunca me había sentido así. Le tomó la mano y el silencio se volvió reconfortante. Ya no había ruido entre el pasado y el presente. Solo había un viaje continuo, donde cada decisión, cada dolor, cada lección, servía para moldear lo que ahora eran juntos. No era un amor construido sobre la ausencia de lo viejo, era un amor posible precisamente porque lo viejo les enseñó dónde andar. Esa noche, tarde, mientras observaba a Isabela cepillarse el pelo antes de acostarse, Lucas sintió algo que no había reconocido en mucho tiempo: estabilidad emocional. No la que nace de la rutina o el control, sino la que surge del simple hecho de estar exactamente donde se supone que debes estar, con quien se supone que debes estar y ser quien realmente eres. Era una libertad emocional completa, la que te permite perdonar de verdad sin querer volver atrás, avanzar sin resentimiento y mirar atrás con respeto, sin añoranza. Y fue allí, con el sonido apagado del agua cayendo del lavabo y el suave aroma de la crema que Isabela se aplicaba en las manos,
que Lucas finalmente comprendió que la mayor lección de toda esta historia no era sobre la traición ni sobre el dolor, sino sobre la decisión. Porque amar es una decisión diaria. Perdonar también. Y mantenerse entero, incluso cuando todo intenta destrozarte, es el tipo de decisión que define quién serás cuando todo termine. Pero aún quedaba un último gesto por hacer. Un gesto pequeño, pero cargado de simbolismo. A la mañana siguiente, Lucas regresó al lugar donde él y Ana habían comprado, años atrás, el primer cuadro para su antiguo apartamento. La tienda parecía diferente, pero el dueño aún no reconocía. Compró un sencillo marco de madera sin tratar y se llevó la carta que Ana había escrito semanas antes. No para colgarla, sino para guardarla con dignidad. Porque, aunque era el fruto de un amor perdido, también era el testimonio de un verdadero nuevo comienzo, para ambos. Y entonces, con ese marco descansando en un discreto estante en la esquina de su nuevo hogar, lo terminó todo. Y en ese respetuoso silencio, una nueva vida ya se estaba desarrollando. A principios de otoño, cuando el viento empezó a arrastrar las hojas que caían de los árboles con un susurro casi melancólico, Lucas decidió hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Un viernes por la tarde, sin avisar a nadie, se subió al coche y condujo hasta el pequeño pueblo costero al que se había mudado su hermana. Necesitaba unos días sin rutinas, sin obligaciones, sin recuerdos fijos. Solo quería respirar en un lugar nuevo, recorrer calles sin recuerdos. Llevó solo una mochila, unos libros y el móvil apagado. Durante los 3 días que pasó allí, charló con niños en la playa, dibujó con sus sobrinos y durmió sin horario fijo. Fue allí, entre el aire salado del mar y el aroma del desayuno casero, que se dio cuenta de que ya no había rastro de dolor en su interior. Ni siquiera en los rincones más recónditos. El pasado estaba en paz. Y por primera vez en años, pudo vivir el presente sin cuestionarlo. Isabela sintió su ausencia, pero comprendió sin preguntar. Cuando regresó, la encontró sentada en el sofá, con una manta sobre los hombros y una leve sonrisa, como esperando el regreso de alguien que no había huido, sino que simplemente se había encontrado a sí mismo. Se acercó, se sentó a su lado y la abrazó con fuerza, no para calmar su anhelo, sino para agradecerle su existencia. Esa noche, sin ningún plan ni guión, Lucas la miró a los ojos y le dijo que quería compartir su vida con ella. Sin prisas, ni promesas formales, sino con presencia, con decisión diaria, con esa constancia silenciosa que solo el amor maduro entiende. Isabela sonrió, le acarició el rostro con ternura y simplemente le respondió que ya compartían, y que solo tenían que seguir haciéndolo cada día, sin olvidar jamás por qué. Y así fue, sin anillo, sin anuncio, sin fiesta, que comenzaron a construir una vida definitiva juntos. La clase de vida que no necesita público, porque se sustenta en el respeto, la verdad y la reciprocidad. Mientras tanto, Ana continuaba su camino solitario pero consciente. El centro comunitario cobraba impulso y su trabajo con jóvenes vulnerables comenzó a ser reconocido por organizaciones locales. Impartió talleres de escritura, ayudó con la alfabetización de adultos y organizó campañas de recaudación de fondos. Su vida ya no estaba rodeada de luces, elogios vanos ni metas corporativas. Ahora estaba marcada por miradas sinceras, pequeños avances e historias de superación que ella ayudó a construir sin esperar nada a cambio. Un día, al salir del centro, vio a una madre agradeciéndole por un cuaderno donado, diciendo que su hijo finalmente había comenzado a escribir su propio nombre. Y allí, en ese momento, comprendió que su vida había adquirido un nuevo valor. No el valor del estatus, sino el valor del servicio. Aún sentía, en las noches más tranquilas, la ausencia de lo que una vez fue amor. Aún tenía sueños confusos de viejas sonrisas. Pero ya no albergaba el deseo de regresar. Sabía que no merecía ese regreso, y más que eso, sabía que el perdón que había recibido era todo lo que podía esperar. Una mañana, sentada en el porche, se escribió una carta. Dijo que el mayor castigo no fue perder a Lucas, sino tardar demasiado en comprender que el amor no se construye con ego. Que mientras buscaba reconocimiento en los ojos de un hombre que la usaba como escaparate, ignoró la mirada de alguien que realmente la veía. Y que si hoy podía dormir tranquila, era porque, a pesar de todo, había decidido no permanecer en su error. Que su nuevo comienzo no borraba el pasado,
sino que le daba un nuevo lugar, el de una experiencia de aprendizaje dura pero necesaria. El tiempo transcurrió con la discreción que solo el tiempo posee. Y un sábado cualquiera, Lucas e Isabela recibieron una invitación: se inauguraría la biblioteca del centro comunitario y se haría un pequeño homenaje a todos los que, directa o indirectamente, habían contribuido a hacer realidad ese espacio. El nombre de Lucas estaba entre los mencionados, no por las donaciones, sino por la influencia que su silencioso viaje había tenido en la transformación de Ana. Consideró negarse, no por resentimiento, sino porque no quería volver a algo que ya se había resuelto. Pero Isabela, con su amable sabiduría, le dijo que debía ir, no para presumir, sino para reconocer que el bien que sembramos a veces florece en tierra que ni siquiera sabíamos que habíamos tocado. En la ceremonia, sentados discretamente al fondo del pequeño público, ambos presenciaron la actuación de los niños, escucharon conmovedores testimonios y, al final, vieron a Ana subir al pequeño escenario. Se veía diferente. Más delgada, con el pelo más corto, pero con una mirada firme. En su discurso, agradeció a todos los que creyeron en el proyecto y, por un breve instante, miró al fondo de la sala y dijo: y a quienes una vez me enseñaron lo que significa ser amado de verdad, incluso sin saberlo, gracias. Algunas lecciones salvan vidas, incluso cuando nos pierden. Fue la última vez que se miraron. No hubo más cartas, ni más reencuentros. Solo un silencio que, por una vez, no dolió. Y así, con el tiempo, la historia se asentó. Lucas e Isabela se mudaron a una casa sencilla en las afueras, donde crearon un jardín que cuidaban juntos todas las tardes. Se tomaron su tiempo para casarse, sin anunciarlo ni crear expectativas externas. Construyeron una rutina de amor discreto pero inquebrantable. Él continuó trabajando en ingeniería, pero ahora también impartía conferencias sobre ética profesional y equilibrio emocional. Isabela abrió un taller de cerámica, donde enseñaba técnicas a mujeres que buscaban un nuevo comienzo. Juntos, crearon una vida donde no había lugar para juegos ni dudas. Solo para la verdad. ¿Y Ana? Ana siguió siendo quien eligió ser después de su caída. Nunca volvió a involucrarse con nadie de la misma manera. Quizás por miedo, quizás por respeto a lo que perdió. Pero siguió trabajando, enseñando y escribiendo. Se convirtió en líder local de proyectos de recuperación de la autoestima para mujeres. Y un día, mirándose al espejo, se dio cuenta de que ya no necesitaba pedir perdón para seguir adelante. El perdón ya estaba dentro de ella, y el mundo, de alguna manera, la había recibido de nuevo. Sola, sí, pero en paz. Esta historia termina aquí, con la certeza de que algunas pérdidas son irrecuperables, y precisamente por eso nuestras decisiones deben tomarse conscientemente. Porque el amor no es eterno por naturaleza. Es eterno solo mientras se cuida. Mientras se elige. Y cuando se intercambia, se traiciona o se descuida, muere. No de golpe, sino en pedazos. Hasta que no quede nada más que vacío. Comenta abajo tu opinión sobre esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te conmovió, te impresionó o te hizo reflexionar sobre lo que escuchaste, no olvides suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir brindándote historias reales, humanas, dolorosas y, a la vez, necesarias. Y recuerda, engañar no es solo una decisión momentánea. Es una decisión que arranca raíces, rompe lazos y destruye todo lo que se plantó con amor. Corroe no solo la relación, sino la identidad misma del agresor. Y a veces, lo que se pierde, nunca se recupera. Este canal no apoya, justifica ni normaliza ningún tipo de traición. Aquí, la verdad se cuenta tal como es, dura, impactante, pero siempre con el propósito de advertir y transformar. Porque el amor verdadero, una vez perdido, rara vez vuelve a ser lo que era. Hasta la próxima historia.